Qué alegría estar nuevamente aquí en Vancouver. Dios me dio el privilegio en el 2006 de estar en la conferencia misionera acá, y yo no sé qué fue lo que hice, que me hice algo malo, le caí mal a David, no me volvió a invitar nunca, y parece que ya me perdonó y me volvió a invitar. Pero yo feliz de venir acá. Realmente la vez anterior, hace ya 8 años, gracias, hace ya 8 años tuve este privilegio especial de estar con ustedes. Volví impactado por lo que Dios hizo, volví a mi casa bendecido por lo que vi aquí. He usado esta iglesia, sin el permiso de ustedes, en muchas predicaciones, porque aprendí muchas cosas durante ese fin de semana que estuve acá. Hubo cosas en esta iglesia que las he usado para retar a otras iglesias hispanas en Estados Unidos, en cuanto a ciertos principios para que una iglesia avance y crezca. Y tal vez la ilustración, para los que se acuerdan, la conferencia misionera que yo estuve acá, y ahora estaba haciendo cuentas, si esta es la número 11 y yo he estado en 2, casi he estado en el 20% de las conferencias misioneras. La conferencia misionera en la que estuve fue cuando hicieron aquí, lo que habían hecho era una casa de los tiempos bíblicos, ¿se acuerdan? Y yo vine cuando la estaban haciendo, y me acuerdo que habían puesto ¿cómo se le llama? No es una grúa, es para sostener pesos por dentro, no se veía, un montacarga o algo así, y yo no entendí para qué tanta complicación hasta que empezó la conferencia. Y cuando en el programa parecía que yo iba seguido de que cantaba el dúo Esperanza, y ya cuando ellos terminaron, ya yo iba para arriba, cuando David me dijo: quieto papá, quédese sentado, porque se apagaron las luces, y fue cuando los muchachos empezaron a entrar vestidos y después entró uno vestido de Jesús, y subieron ahí, y compartió Jesús el pan y la copa con los 12 representando a las naciones. Hermanos, yo esa noche, yo no necesitaba gradas para subir acá, yo venía ya en el aire. Realmente cada vez que me acuerdo de esa escena y de lo simbólica que era, y la he usado para retar en cuanto al sentido de la excelencia. Si hay algo que falta en nuestras iglesias hispanas, lastimosamente, es excelencia. Hay una tendencia a la mediocridad de no está tan malo, ahí vamos. No, Dios merece excelencia, y lo que yo vi esa semana acá en esta iglesia fue un sentido de excelencia. No pierdan eso, hermanos, porque lo sigo usando para retar en muchos lugares en cuanto a hacer las cosas para el Señor con excelencia. Tanto es así que esto que vengo usando hoy, lo vengo usando también de manera simbólica. Esto es una camisa de Senegal, me la regaló un misionero a quien aprecio mucho. Es un misionero nicaragüense. Por más de 13 años estuvieron como misioneros, ahorita están por un año en Costa Rica. Él es nicaragüense, su esposa es costarricense, y él me regaló la camisa, y representa mucho para mí, porque cuando oigo del ministerio de ellos en Senegal, esta camisa me recuerda a orar por ellos y por tantos obreros de América Latina que están en esos lugares. Y cuando pienso que él es de Nicaragua, ¿hay nicaragüenses aquí? ¿Nicaragüenses? ¿Hay una nicaragüense? Solo una, que eso es discriminación, hermanos. Aquí hay Dios bendiga a Nicaragua. Vamos, que se oiga el amén. Dios bendiga a Nicaragua. Óigame, si usted no ubica lo que es la situación de Nicaragua, piense en esto. Nicaragua, y lo digo no con irrespeto hacia Nicaragua, sino más bien con el respeto que merece Nicaragua, es uno de los países más pobres de América Latina, con muchos problemas sociales y económicos, luchando por salir adelante como país. Pero cuando pienso que hay nicaragüenses que están siendo enviados al campo misionero, a pesar de la necesidad que hay en Nicaragua, están pensando cómo alcanzar a los musulmanes en el norte de África. ¿Y cuántas veces estoy en iglesias hispanas aquí en Norteamérica y hablo sobre el tema, y me dicen: ay, hermano, es que no tenemos plata, es que somos pobres? Hermanos, ¿somos pobres los hispanos en Estados Unidos y Canadá, sí o no? ¿Somos pobres? Si usted quiere pobreza,
Dios se la manda, pídala y Dios se la manda. No tentemos a Dios diciendo que somos. Usted me podrá decir que a veces pasa apretado. Usted me podrá decir que la vida aquí en Canadá es cara. Usted me podrá decir que tiene deudas. Usted me podrá decir lo que quiera, pero estamos mejor que en América Latina en el factor económico. Y cuando yo pienso que hermanos que no tienen tanto como tenemos nosotros, están tomando el reto de enviar misioneros al norte de África, ¿qué cara tenemos nosotros para decir que no podemos? Y concluyo este tema de Nicaragua y cómo estoy ligando esta camiseta senegalés que me regaló este nicaragüense, con el hecho de que en diciembre del año pasado tuve el privilegio de ir a predicar a Nicaragua. De hecho, el año pasado Dios me permitió estar 3 veces predicando en Nicaragua. La primera vez fue en enero del año pasado. Se me acercaron unos muchachos y me dijeron: hermano, usted volvería a Nicaragua a predicar, pero sobre misiones, para retar a la juventud nicaragüense. Wow. Jóvenes fueron los que se me acercaron. Y montaron un congreso en diciembre en Huigalpa. Y allá a Huigalpa fui a dar. Más de 300 muchachos de todo Nicaragua, jovencitos, llegando hasta ahí. 3 días de fuego completo. Dios tocando vida, fue algo tremendo. Cuando veo esa realidad de juventud nicaragüense, me encanta que ahora estamos con el tema retando también a la juventud aquí en Canadá. En esa ocasión, y usted me dirá que tiene que ver todo con la conferencia nuestra, permítame y le hago dónde termina la historia. En esa conferencia, cuando inicié a predicar, se me acercó, el primer día se me acercó un joven nicaragüense y me dijo: hermano Gustavo, he estado por meses esperando su llegada. Yo quería conocerlo en persona porque quería contarle algo. Te escucho. Y me dice: he tomado la decisión, voy a terminar mis estudios en la universidad el próximo año. Ya los terminó, iba a terminar ahora en mayo. Y me dijo: y Dios me ha llamado para que le sirva. No sé si en el pastorado, no sé si como misionero, pero yo tengo la convicción, Dios me llamó a su servicio. Una vez que termine la universidad, voy para el seminario para prepararme. Te felicito. Me dice: pero es que yo quería conocerlo porque la convicción Dios me la dio. Yo sentí el llamamiento de Dios oyendo unas predicaciones suyas. ¿Y dónde me oíste? Las veces que he venido aquí a Nicaragua. Me dice: no, una amiga mía me regaló un CD con una predicación suya, y cuando la oí, Dios me habló en esa predicación tan fuerte que mi amiga me dijo: no, esa es una de varias. ¿Y dónde las consigo? En una página en internet de El Redentor allá en Canadá. Oiga, le estoy diciendo que eso me lo dijeron en diciembre. Quiere decir que ese muchacho encontró las predicaciones del 2006, oyó las predicaciones, Dios tocó su corazón. Y es donde a veces ustedes acá están trabajando, luchando, y no se dan cuenta que de múltiples maneras esta iglesia está bendiciendo a gente que ustedes ni llegarán a conocer hasta que estén en el cielo. Y tendrán que seguir adelante por fe, creyendo que cada actividad que ustedes hacen aquí, que cada transmisión por internet, que cada ofrenda que ustedes dan, de alguna manera está tocando la vida de personas como este joven en Nicaragua, que Dios lo llamó al ministerio sin llegar a conocer esta iglesia, pero por algo que hizo esta iglesia. Así que quería compartirles el testimonio, y todo se liga con que un nicaragüense me regaló la camiseta de Senegal, así que me vine con la camiseta. Y acomódese porque no he empezado a predicar, así que va para largo. Cierre sus ojos, hermano. Nos presentamos ante el Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de volver a tu palabra. No me canso, Señor, en cada predicación decirte lo mismo, Padre, y lo seguiré repitiendo. Padre, esta palabra es tuya, no nuestra, y tú la usas como tú quieres, no como nosotros queremos. Permítenos ser respetuosos de ella, permítenos ser obedientes a ella. Pero Padre, queremos que seas tú quien use siempre tu palabra, porque la gloria es tuya y solo tuya, porque la palabra es tuya. Es una bendición para nosotros, pero te pedimos que tú la uses. Háblanos esta noche, háblanos estos días. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.
no escribió ningún libro de la Biblia. Probablemente no sabía ni leer ni escribir. Nunca fue a un seminario o instituto bíblico. Y sin embargo, se le considera el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Sin haber escrito ni un solo libro profético, es el más grande exponente del profetismo. Su vida fue tan impactante y su ministerio fue tan impactante que afectó no solo a su generación, todavía la generación siguiente y la siguiente y la siguiente. Su ministerio fue tan impactante que la última profecía del Antiguo Testamento es sobre él. Su ministerio fue tan impactante que cuando Jesús vino aquí a la tierra, pensaron que era este profeta reencarnado. Su ministerio fue tan impactante que cuando Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos, a un lado estaba Moisés y al otro lado estaba este profeta. Su ministerio fue tan impactante que no ha terminado y se levantará en los postreros días y en Jerusalén, junto con el otro testigo, dará testimonio del poder de Dios. ¿De quién estoy hablando? Estamos hablando del profeta Elías. Y cuando nosotros pensamos en los misioneros y estamos retando a la nueva generación, ¿cuáles son las características que esperamos de los misioneros que quieran ir al campo? ¿Cuáles son los requisitos para alguien ir al campo? Históricamente, para poder salir como misionero, y al hablar históricamente estoy refiriéndome a un trasfondo especialmente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Históricamente los misioneros tenían que tener gente que había sacado un título universitario, estudios en un seminario, ojalá una maestría. ¿Cuáles son los requisitos para un misionero para ir al campo hoy en día? Estoy cansado de oír gente diciendo, hermano, yo nunca voy a poder ser misionero porque fíjese que yo no tengo un título universitario. ¿Y desde cuándo Dios está pidiendo un título universitario para servirle? ¿Qué características tenía este hombre? Las características que encuentro en Elías son las mismas características prioritarias que buscamos en los que quieren ir al campo. Claro, si usted tiene estudios, si ha podido ir a un seminario, perfecto, eso está excelente, le va a ayudar, pero entienda que no es eso lo primero que Dios está buscando. Jóvenes que me están escuchando, necesitamos una generación que retome con poder la visión misionera y salga al campo. ¿Cuáles son esas características? Yo quiero que vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Primero de Reyes 17, 1 al 7. Estaré en este pasaje hoy y volveré a este pasaje mañana en la noche. Solo que mañana en la noche lo tomaré desde una perspectiva muy diferente. Mismo pasaje. Primero de Reyes 17, 1 al 7. Permítame leerlo para usted. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hay muchas características de Elías, y les digo que este es el primer pasaje en la Biblia donde Elías aparece. No se dan mayores referencias de él. De un momento a otro, Elías aparece en escena a partir de este pasaje. Ahora yo quiero volver al versículo 1. Y esta noche me quedaré exclusivamente en el versículo 1. Y en este versículo 1, yo quiero enfocarme en 4 características de Elías que están en este pasaje. Solo en este versículo. Usted, si sigue la vida de Elías, encontrará muchas otras características. Porque la gran pregunta es: ¿qué tenía Elías que impactó tanto a su generación y a las siguientes y aún hasta el presente? Aquí está una de las respuestas.
Encuentro 4 características. Lo primero que veo en el pasaje dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La primera característica que encuentro en el pasaje es que Elías tenía un propósito. Esto es lo primero que encuentro en por qué Elías tuvo el impacto que tuvo. Elías tenía un propósito en su vida. Elías tenía muy en claro a qué lo había llamado Dios. ¿Por qué puedo entender esto? Porque es por donde empieza la historia de Elías, nada más poniendo a Elías en la historia. Dice entonces Elías. ¿Y quién era Elías? Entiendo que Elías tenía un propósito por el nombre mismo que sus papás le habían escogido. Su nombre era Elías. Ahora, para nosotros, Elías es simplemente un nombre más. Pero entendamos, Elías era una palabra en hebreo. Para nosotros Elías es un nombre, una palabra. Para ellos era una frase entera. Elías tenía un significado en hebreo. Él creció desde niño oyendo su nombre como un significado que le fue marcando en el propósito de Dios para su vida. Elías significa Jehová es mi Dios. Y esta es la primera característica de Elías. Él desde niño empezó a oír: Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Y creció marcado por el nombre que sus papás le escogieron. Porque él lo que oyó desde niño fue: Jehová es mi Dios. Póngase en la vida de Elías. Ahí está la mamá de Elías y Elías está en brazos de la mamá, y la mamá está a medianoche diciendo: ya, Jehová es mi Dios. Duérmase, Jehová es mi Dios, es muy tarde, Jehová es mi Dios, duérmase mi niño. Y después, cuando fue creciendo, la mamá le decía: Jehová es mi Dios, cómase todo o no hay postre. Y los amiguitos llegaban y le decían: señora, ¿podemos jugar con Jehová es mi Dios? Y después ella se asomaba de noche y le decía: Jehová es mi Dios, ya es muy tarde, para adentro. Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Y él hizo de su nombre el propósito de su vida, porque después él enfrentaría reyes, él enfrentaría sacerdotes paganos, él enfrentaría la muerte, él enfrentaría decenas de cosas, porque él tenía una convicción: Dios lo había llamado para que Israel se volviera a Jehová, que era su Dios. Y dedicó su vida a un solo propósito, no se desvió de él hasta su muerte. ¿Sabes cuál es el problema de muchas personas? ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? ¿Sabes cuál es el problema de muchos líderes cristianos, aún pastores y misioneros, que se meten en tantas cosas que no terminan haciendo ninguna? Porque no tienen claro a qué los llamó Dios. Si quieres impactar a otros, si quieres que tu vida sea de impacto en la iglesia, aquí en Vancouver, aún fuera de Vancouver, define a qué te llamó Dios y hazlo con excelencia. Aquellas personas que tienen definido cuál es el propósito en su vida son personas que llegan a impactar a otros. A mí me preocupan los hermanos que llegan y el pastor le dice: hermano, ¿usted quiere ser maestro de escuela dominical? Sí, pastor. Y hermano, ¿usted quiere estar en la comisión de evangelismo? Sí, pastor. Y hermano, ¿usted quiere ser diácono? También, pastor. Y hermano, ¿usted también quisiera ayudarnos los sábados? Sí, pastor. Y le dicen sí a todo. Prefiero los hermanos que me dicen: pastor, fíjese que estoy concentrado en esto y lo quiero hacer bien. Espero que después David no me reclame de que alguien le llegue a decir que no. Pero ese es uno de los problemas. Hay gente que no tiene definido a qué lo llamó Dios, y como están en tantas cosas, no hacen las cosas bien. Yo tengo que tener definido a qué me llamó Dios, y eso queda marcado por varios factores. Uno de los factores que Dios usa es cuando tengo claridad y convicción en los dones que Dios me ha dado. Porque cuando yo tengo claro los dones que Dios me ha dado, Dios me los dio para que los enfoque en ese tipo de ministerio. Yo se los decía hace ya 8 años, yo tengo en claro cuáles son los dones que Dios me ha dado, y tengo en claro los que no me ha dado. Yo sé que Dios me ha dado una facilidad para la predicación de la palabra, me ha dado una facilidad en el don de enseñanza, y también para áreas de consejería y de dirección de iglesia. Pero Dios no me ha dado otras áreas en las cuales prefiero no meterme. Yo no tengo áreas, miren hermanos, para la música yo no tengo oído. He intentado aprender a tocar guitarra unas 3 veces y renuncié. 1 año estudiando piano, y pregúnteme qué sé de piano, nada. Porque yo no tengo oído. Hermanos, yo toco la puerta y me sale desafinado. Entonces, cuando alguien me dice: hermano, ¿quiere predicar?
cuente conmigo, hermano, ¿quiere dirigir un culto? Fíjese que no. Y he tenido que dirigir cultos. Y los suplo preparándome con tiempo, pero no tengo esa facilidad, no es mi área. Dios me llamó a cosas específicas, yo respondo a lo que Dios me llamó, no respondo a lo que Dios no me llamó. Pero cuando no tienes definido qué es y andas saltando de un lado para otro, muchos van al campo misionero con la emoción de ir. No tienes que ir al campo misionero teniendo definido a qué te llamó Dios y que el ministerio que vas a desarrollar va de acuerdo al llamamiento que Dios te dio. Eso se llama tener propósito en la vida. Pero Elías no solo tenía propósito. La segunda característica que encuentro de Elías es que además de propósito, Elías tenía carácter. Carácter. Y cuando digo carácter, estoy hablando de gente que aguanta, que sale adelante a pesar de lo que sea, con tal de cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Qué dice el pasaje? Dice entonces ¿Elías qué? Elías Tisbita. Ahora, ¿qué es Elías Tisbita? Bueno, Elías Tisbita es porque era de Tisbe. ¿Y sabes qué era Tisbe? Tisbe no era nada, hermanos. Tisbe era un pueblucho en el desierto de Galaad. Ahí nació. Elías no creció en la capital. Ay, ¿usted de dónde es? Ay, yo soy de Paraíso de Cartago. Ah, no, yo soy de San José, la capital del país. Allá no hay universidad, ¿verdad? Es que en la capital sí tenemos. Yo crecí en pueblo, yo sé lo que es eso. Y esa sensación de que porque no eres de aquí no tienes los estudios. Elías no tuvo la oportunidad que tuvieron otros de crecer en Jerusalén, de crecer en palacio o de crecer bajo dirección de los sacerdotes del templo. Él creció en un pueblito en el desierto. La vida de Elías debe haber sido una vida muy dura, una vida de necesidad, una vida de pobreza, una vida donde habían fieras, una vida donde él vivió en la soledad del desierto. Por eso cuando Elías le tocó vivir momentos difíciles, él estaba preparado para enfrentar lo que fuera. Si aguantó Tisbe, aguantaba lo que fuera. Si aguantó Soyapango, aguanta lo que sea, hermano. Dime de dónde eres. El problema es que hay gente que cuando uno les pregunta, ¿y usted de dónde es, hermano? Hasta bajan la voz. Yo soy ¿de dónde? No, es que yo soy de un pueblo que se llama bueno, ¿cómo? Que yo soy de Caremono, hermano. ¿Sabe que hay un pueblo que se llama Cara de Mono? Ni siquiera le dicen Cara de Mono, le dicen Caremono. ¿Saben dónde está Caremono? ¿Saben dónde está Caremono? ¿Alguien aquí sabe dónde está Caremono? Por lo menos 4 personas levantaron la mano y deberían saber dónde está Caremono porque está en Nicaragua. Pero a la gente de Caremono no les gusta decir que son de Caremono. Vamos, que ganas de decir que es de Caremono. Yo conozco solo una persona de Caremono. Una persona que Dios lo llamó al ministerio y lo ha usado con poder y para bendecir a cientos y a miles en Senegal. Y me regaló un día esta camisa. Él es de Caremono. ¿Quién te dijo que porque tienes el trasfondo que tienes, Dios no te va a usar? Hermano, es que si Dios me hubiera puesto en otra familia, Dios te puso en la familia que Él te quería poner, ahí quiso que tú nacieras. Pero es que yo crecí sin mis papás y viera qué dura fue mi niñez, porque Dios te estaba preparando para algo. Es que fíjese que yo no he tenido las ventajas de estudiar en universidad. Dios te estaba preparando. La vida que has llevado es porque Dios te estaba preparando. No funcionan en el ministerio, no funcionan en las misiones personas que no tengan carácter para aguantar. Y hermanos, es que tenemos esa mentalidad que no sé quién nos enseñó a los evangélicos, de que los cristianos tenemos que ser almas de Dios, que aguantamos y sonreímos y siempre tenemos que estar contentos. Y no importa lo que pase, tenemos siempre que sonreír y nunca enojarnos. Los cristianos no podemos. ¿Quién te mintió? Porque los cristianos a veces tenemos que sacar el carácter y decir, hasta aquí, en esto me planto en el nombre del Señor, porque Dios dice esto y en esto creo y en esto me sostengo y me peleo con quien sea por los principios que Dios ha puesto en mi vida y por el propósito que me ha puesto, me sostendré en lo que sea. Piensen en los personajes grandes de la Biblia.
Jesús. Ay, Jesús con toda su humildad y mansedumbre agarró un látigo y le agarró a golpes con los que estaban vendiendo cosas. Pablo hasta golpes se agarró con Bernabé. Juan, no hermano, Juan es el discípulo del amor, el apóstol del amor, sí, pero pidió que cayera fuego del cielo. Ese es el amor que tenía Juan. Eso fue antes de que el Espíritu viniera sobre él. Él tenía también su carácter. Piensen, Moisés, no hermano, porque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Manso con Dios, con los hombres volaba vara ese tipo. No confundas mansedumbre con falta de carácter. La mansedumbre es con Dios. Carácter es mantenerme en mis principios y en lo que Dios me ha llamado y luchar por ello. Elías, por todo su trasfondo en Tisbe, fue formando un carácter que lo hizo enfrentarse aún al rey de Israel. Carácter. Hace años recibí una llamada telefónica, ya estando aquí en Georgia. Y recibí una llamada, he contado esto, tal vez aquí lo compartí, pero fue muy especial para mí. Porque sonó el teléfono y contesté y oí una voz profunda que dijo, con el hermano Gustavo Soto. Y ya yo estaba a punto de decir, heme aquí, Señor. Y le digo, con él habla. Hermano Gustavo, le habla Manfred Carolgi. Manfred, sos vos. Y soltó la risa y me dice, sí, Gus, soy yo. Ajá, ríanse, permítame contarles quién era Manfred Carolgi. Hace muchos años fui pastor de jóvenes. Y es duro ser pastor de jóvenes, Frank. No, es una bendición, yo lo disfruté muchísimo. Fui pastor de jóvenes en Costa Rica. Y Manfred era uno de los jóvenes de ese grupo que pastoreé. ¿Cómo describirles a Manfred? Manfred fue mi dolor de cabeza durante todo mi ministerio. Manfred fue el que me sacó las canas que después se me cayeron y ya estoy quedando. Manfred era de los que estaba a favor, de los que estaban en contra y en contra de los que estaban a favor. Si decíamos vamos para allá, Manfred decía vamos para allá. A Manfred lo tuve que ir a perseguir en la madrugada en campamentos porque se escapaba. Manfred fue mi dolor de cabeza durante todo mi ministerio de pastor de jóvenes. Y ahí estaba llamándome. Y le dije, Manfred, ¿estás aquí en los Estados? Me dice, no, Gus, en Costa Rica. Vieras cómo me costó conseguir tu teléfono, pero me urgía hablar con vos. Y yo pensaba, ¿y ahora en qué se habrá metido este otro? Y me dice, es que tenía que contarte las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Señor, de sentarse para escuchar la conversación. Le voy a decir, yo no era llorón, me puse de llorón ya ahora que me ha dado de viejo. Manfred me hizo llorar ese día, porque me empezó a contar las maravillas que Dios había hecho en su vida y cómo Dios había tratado con él y cómo Dios lo había quebrantado. Manfred había tenido una niñez muy difícil, su papá los abandonó, se fue del país porque era un extranjero. Él en realidad llegaba a la iglesia a golpes y empujones por la abuela. Si no es por la abuela, él ni asistía a la iglesia y toda esa rebeldía la sacaba para darle problemas al pastor de jóvenes. Pero él creció con toda esa lucha, ese trasfondo tan duro. Y ahora estoy oyendo un Manfred que me habla de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y me dice, Gus, no solo tenía que contarte eso, me casé con Silvia. Dios mío, ahora lo completamos. Porque Silvia era lo opuesto. Silvia era la líder buena, la líder positiva, la líder espiritual con la que yo contaba. Manfred casado con Silvia, ¿en qué estaba pensando Silvia? Y me dice, no solo eso, nos vamos de misioneros al mundo musulmán. Manfred. Y lo que me hizo llorar fue al final, porque después de más de una hora de estar hablando, teníamos años de no vernos. Ya empiezo, bueno, Manfred, gracias por llamar. Y me dice, Gus, espérate, no te he dicho para qué te estaba llamando. Todavía falta. Y me dice, Gus, es que necesitaba decirte gracias. Gracias por todas las veces que me debiste de echar a los grupos de jóvenes y no me echaste.
gracias por todas las segundas oportunidades que me diste. Gracias por todas las regañadas que me diste, por todas las llamadas de atención. Tenía que decirte gracias. Y me pongo a pensar, ¿cuántas veces, porque vemos a alguien con un carácter y una rebeldía, automáticamente le ponemos una X sobre esa persona? Yo no sé por qué está esa rebeldía, pero sí sé algo: cuando esa rebeldía Dios la transforma para su gloria, ese tipo de personas impactan a otros. Porque Manfred, toda esa lucha, todo, porque le terminó la historia de Manfred, ahí no terminó la historia. Colgamos, él se fueron. Yo mantuve contacto con ellos por correos electrónicos, con mucho cuidado por la zona donde están o estaban. Me encontré al presidente de una agencia misionera latinoamericana que tienen un ministerio fuerte en toda esa área, y me dice: mira, vengo de tal país, no voy a decir el país, vengo de tal país, y conocí a un tico que me dijo que vos fuiste su pastor, y automáticamente dije: yo sé de quién está hablando, él. Y me dice: Gustavo, mis respetos, esa pareja está en uno de los países más peligrosos, y probablemente el más peligroso en este momento en el mundo musulmán. Son los líderes del equipo y están haciendo un trabajo impresionante. Dios bendiga a los rebeldes. Dios bendiga a aquellos que, a pesar del trasfondo tan duro que han tenido, tienen el carácter, y ya en las manos del Señor Él lo transforma para su gloria, y están dispuestos aún a sufrir por su reino, comparado con algunos que no quieren soltar sus comodidades porque están mal acostumbrados a ellas. Cuando alguien tiene carácter y lo une al propósito, necesita algo más, porque además de carácter y propósito, yo veo una tercera característica, porque no me sirve que alguien tenga carácter y propósito si no tiene esta tercera. Porque la tercera característica de Elías es que el carácter y el propósito, Elías le agregó obediencia. Note lo que dice el pasaje. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, ¿qué hizo Elías Tisbita? Dijo a Acab. La pregunta es: ¿por qué fue y le dijo algo a Acab? Fue y le dijo algo a Acab, el rey de Israel, porque Dios le dijo que fuera a hablar con Acab. Si Dios no le decía, Elías no iba. Y ahí está la clave de Elías. Elías obedecía a Dios. Dios le dijo: voy a hablar con Acab. Él fue y habló con Acab. Dios le dijo: Elías, huye. Elías huyó. Dios le dijo: ve a Sarepta. Él fue a Sarepta. Él fue a Sarepta. Dios le dijo lo que Dios le dijera, Elías obedecía. Y ahí estaba la gran clave de Elías. Él era obediente a Dios. Ahora usted me dirá: hermano, pero Dios le dijo a Elías que fuera a hablar con el rey. Está bonito, hermano. Imagínese que Dios me dijera aquí que vaya, ahí estoy durmiendo, y Dios se me aparece y me dijo: levántate y voy a hablar con el primer ministro Harper. Es el de Canadá, ¿verdad? Para que vean que hice mi tarea antes de la predicación. Ve donde el primer ministro Harper y dile de parte mía. Hermano, imagínese, yo voy ahí a hablar con él, yo salgo hasta en las noticias, hermano. No fue lo que Dios le pidió a Elías. Lo que Dios le pidió a Elías, salir a hablar con el rey, fue: Elías, ¿estás dispuesto a morir por mí? Porque Acab es de los peores reyes que tuvo Israel. Acab era un rey sanguinario. Acab mató a su vecino para dejarse la propiedad del vecino. Acab no respetaba a Dios. Acab no respetaba a hombre. Acab era un impío. Acab podía matar a quien él quisiera. La vida de Elías no valía nada. Y les digo algo: y si Acab era tan terrible, Acab parecía un santo a la par de la esposa de él. Porque Jezabel pasó a la historia bíblica como la representación misma de Satanás. Ese era Acab. Ahí lo mandó Dios. Ve donde Acab. En otras palabras, la vida de Elías no valía un centavo cuando llegó delante del rey para darle una noticia en contra de su reino. Pero ¿saben qué hizo Elías? Elías obedeció. ¿Sabes cuál es la clave del cristiano? La clave del cristiano que quiere impactar es obediencia. Y la obediencia es algo que siempre estamos dispuestos a hacer, pero en la práctica no lo hacemos. Y la clave de la obediencia no es estar dispuesto a obedecer. La clave de la
óigame bien, la clave de la obediencia no es estar dispuesto a obedecer. La clave de la obediencia es obedecer. Y hay una diferencia entre estar dispuesto y hacerlo. Voy a usar una ilustración y creo que la usé hace unos años. Si usted se acuerda, por respeto al predicador, ríase, hermano. Pero es que representa lo que es esto y el problema que tenemos nosotros. Es la historia de aquel muchacho enamorado. Pero enamorado como solo los adolescentes pueden estar enamorados. Y le escribió una carta de amor a su esposa como solo cuando novios, porque no sé qué pasa cuando se casan, no vuelven a escribir nada de amor, pero escribe una carta de amor. Y hay hermanas dando codazos. Le escribe una carta de amor a su novia, este muchacho enamorado, y le dice: mi amor, yo te amo como nunca había amado en la vida. Mi amor, yo te amo como nunca nadie ha amado en la vida. Por ti, mi amor, por ti yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Por ti, mi amor, yo estoy dispuesto a subir la montaña más alta. Por ti yo estoy dispuesto a bajar al valle más profundo. Por ti yo estoy dispuesto a cruzar el océano más amplio. Por ti yo estoy dispuesto a cruzar el desierto más árido. Por ti yo estoy dispuesto a cruzar un río lleno de pirañas. Por ti, mi amor, yo estoy dispuesto hasta morir. Iré a visitarte esta noche a tu casa si no llueve. Y hermanos, exactamente así somos con Dios. Le prometemos a Dios de todo. Le decimos cantando: Dios, te amo, Dios, heme aquí, Dios, yo quiero servirte. No es lo que estás dispuesto a hacer, es lo que haces. La obediencia no es obedecer a Dios en las grandes cosas. La obediencia es obedecer a Dios en las pequeñas cosas, en el día a día. Y si en lo poco eres fiel, te aseguro, en lo mucho Dios te pondrá. Pero la clave es la obediencia en el día a día. Dios, heme aquí, envíame a mí. Dios, si tú quieres que yo vaya a África a predicar el evangelio, Dios, yo estoy dispuesto a ir a África a evangelizar. Hijo mío, gracias, pero ahorita no quiero que vayas a África. Quiero que vayas donde tu vecino y le compartas el evangelio. Ay, Dios, es que vieras que ese vecino me cae mal. No pretendas ir a hacer allá lo que no estás haciendo acá. Misiones empieza en lo que estás haciendo acá. Hay muchos que se están inscribiendo: vamos a un viaje misionero, vamos a esto, vamos. Perfecto, pero no vayas a hacer allá lo que no estás haciendo acá, porque si no es solamente una experiencia, no es parte de tu vida. Es acá en el día a día. Dios, dame $100,000. Dios, dame $100,000. Y yo te prometo que traigo el domingo traigo el diezmo. Dios, el domingo pongo $10,000 en la ofrenda. Dios, dame $100,000 y hasta traigo doble diezmo, Señor. Yo pongo uno para la iglesia y pongo 10,000 más para misiones. Señor, dame $100,000 y vengo con doble diezmo el domingo. Hijo mío, mira, yo puedo darte los 100,000, pero no te los voy a dar. Fíjate que esta semana te voy a dar $500. Ve el domingo y pon 50 en la ofrenda. Ah, no, Dios, si solo me das 500, los necesito todos. No es en qué estás dispuesto a hacer, es cómo estás obedeciendo en las pequeñas cosas. ¿Cuál fue la clave de Elías? Que Elías no solo tenía propósito, carácter y obediencia, sino que finalmente la cuarta característica que veo en el pasaje de Elías es que Elías también tenía autoridad espiritual. Y esta autoridad espiritual es lo que iba a hacer la diferencia en la vida de Elías con relación al resto de sus contemporáneos. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mire, él está en presencia del rey, pero él le dice: aquí lo importante para mí no es que estoy delante del rey de Israel, estoy delante del verdadero rey de Israel. No me importa delante de quién estoy, hay alguien más importante siempre en mi vida.
Y esta convicción de Elías, de que él estaba siempre en presencia de Jehová Dios de Israel, es lo que le dio autoridad espiritual. Porque Elías sabía que él estaba en presencia de Jehová Dios de Israel cuando estaba en el templo, pero también estaba en presencia de Jehová Dios de Israel cuando estaba en el mercado. Él sabía que estaba en presencia de Jehová Dios de Israel cuando estaba en Jerusalén, pero estaba en presencia de Jehová Dios de Israel cuando estaba en el desierto de Tisbe. Él estaba siempre en presencia de Jehová Dios de Israel, y su vida, en público o en privado, era consciente de que siempre estaba en presencia de Jehová Dios de Israel, y eso le daba autoridad espiritual aún para enfrentarse al rey de Israel. Y sabes que nos está haciendo falta en las iglesias, que hay muchos evangélicos que hablan, asisten a la iglesia, cantan, pero no tienen autoridad espiritual porque no están delante de Jehová Dios de Israel día a día. Esta mañana tenías que estar en la mañana en presencia de Jehová Dios de Israel antes de salir de tu casa. Este día, cuando estabas en el trabajo, cuando ibas en el carro, cuando ibas en el bus, cuando estabas en la oficina, cuando estabas en la escuela, tenías que ser consciente que ahí donde estuvieras estabas en presencia de Jehová Dios de Israel, y tus pensamientos y tus palabras y tus acciones reflejaban que estabas en presencia de Jehová Dios de Israel. Y cuando alguien está en presencia de Dios, le pasa a las de Moisés, que por haber visto una pequeñita parte de la gloria de Dios, su cara se transformó. Cuando alguien está en presencia de su Dios, la misma gente reconoce que hay algo diferente en esta persona, porque él está transpirando autoridad espiritual, porque ha estado en presencia de Jehová Dios de Israel. ¿Sabes qué es lo que está afectando a muchos países donde hasta dicen que las estadísticas son de que ya es un país que está creciendo con el evangelio? Vamos, pongo ejemplos concretos. En Guatemala, 4 de cada 10 guatemaltecos asegura ser cristiano evangélico. En otras palabras, hablan del 40% de la población. Porcentualmente hablando, Guatemala es más cristiano que Estados Unidos o Canadá, porcentualmente hablando. Pero Guatemala es una de las ciudades más peligrosas de América Latina. Y la situación de Guatemala es de crisis constante, y los valores en Guatemala están dañados. Y uno se pregunta, pero si hay tanto cristiano, ay hermano, es que junto con el trigo crece la cizaña. Sí, eso es cierto, pero deja de espiritualizar el asunto. El problema es que nos faltan creyentes con autoridad espiritual, que transformen las oficinas, que transformen los lugares donde trabajan, que transformen el gobierno donde pertenecen, porque con su cristianismo lo tienen como prioridad, y ellos siempre viven en presencia de Jehová Dios de Israel. El Salvador mismo, se habla en El Salvador del 25 al 30% de cristianos evangélicos. ¿Por qué no se ve eso reflejado en un cambio de la sociedad? Porque tenemos mucha gente hablando, pero poca gente que realmente puede decir: vivo una vida de acuerdo a Jehová Dios de Israel, porque siempre estoy en presencia de Jehová Dios de Israel. Me contaron esta historia en Guatemala y me dicen que realmente sucedió, y es la historia de este pastor que llegó a una gasolinera a poner gasolina, pero aprovechó para ir ustedes saben, las gasolineras están en estos negocios donde venden refrescos y comidas rápidas y cosas así. Así que él se fue ahí ahora le llaman los negocios de conveniencia, algunos le están llamando en América Latina, no sé qué conveniencia hay en esos negocios, pero son los negocios de conveniencia para los dueños, pero bueno. Y entró ahí a comprar algo, y estando él ahí adentro, entraron 3 o 4 hombres con armas pesadas y encapuchados, y gritaron a todos los que estaban en el establecimiento: tírense al piso, esto es un asalto. Y todo el mundo se tiró al piso. Pero dice el pastor que él se quedó paralizado, pero paralizado, porque sencillamente no pudo reaccionar. Estaba impresionado con esos hombres con sus armas, y el líder de la banda se le quedó viendo y le gritó y lo apuntó y le dijo: tírese al suelo, y él no pudo reaccionar. Y le volvió a gritar: tírese al suelo, le disparo. Y el pastor, hasta que otro de los encapuchados se le acercó y le dijo: Pastor Pedro, tírese al suelo, por favor. Yo sé que suena chistoso, pero no piensan que más bien es triste, porque lastimosamente esa es la realidad de un pueblo cristiano que no está viviendo en presencia de Jehová Dios de Israel, que se vuelve evangélico, religioso como podría ser de otra religión,
pero que no está viviendo el día a día sometido a la autoridad de Jesucristo y en presencia de Jehová, Dios de Israel. Cuando la iglesia de Jesucristo retome autoridad espiritual, cuando la iglesia de Jesucristo diga vivimos lo que decimos, tendremos autoridad espiritual, porque cada día como iglesia estaremos en presencia de Jehová, Dios de Israel. ¿A quiénes está llamando Dios para servirle? He mencionado títulos, he mencionado puestos. ¿Sabes a quiénes está llamando Dios? A gente que tenga estas 4 características que tenía Elías. Y aquí hay algunos que tal vez hasta están luchando con un llamamiento que Dios les está haciendo, y Dios te dice: te quiero para mí, obedéceme. Padre, bendice una nueva generación que se va levantando, y bendice a la generación que venimos también con ellos, los que ya somos mayores, adultos. Bendice, Señor, porque tu iglesia es una sola. Bendice a los niños, Padre Santo, que de cualquiera de estas generaciones y aún los que vienen por nacer, sigas levantando, Señor, porque las naciones están necesitando oír tu reino. Padre, aquí hay algunos que están sentados y no deberían estar sentados. Hay algunos aquí, Padre Santo, que deberían estarte sirviendo aquí en la iglesia y no están sirviéndote en la iglesia. Hay algunos, Padre, que tú estás esperando que empiecen algo fuera de la iglesia y no han dado el paso, sabiendo que tú les has dado esos dones y ese llamamiento. Algunos acá, Padre Santo, inclusive están haciendo cosas que no son lo que tú les llamaste a hacer, y están desperdiciando el tiempo y los recursos que tú les estás dando. Padre, aquí algunos quieren servirte, pero no te están entregando toda la obediencia en todas las áreas de su vida. Pero Padre, esta noche venimos delante de ti no como quienes somos perfectos, pero sí como quienes te amamos y queremos obedecerte. Y conforme a lo que tú tienes esta noche para cada uno, ministra, Padre Santo. Y mientras estás con tus ojos cerrados, yo soy convencido de que la palabra de Dios es para todos, pero al mismo tiempo estoy convencido de que Dios a veces tiene propósitos muy específicos con 1, 2, 3 personas, donde ni siquiera yo como predicador sé porque esa palabra fue dicha. Pero tal vez Dios tenía algo para ti esta noche, y la única persona que puede aceptar esa palabra eres tú. Y si esta noche de algún aspecto en tu vida Dios ha tratado contigo, este es el tiempo de que le digas: Señor, lo acepto, me has hablado y estoy dispuesto a hacer el cambio. Durante estos días escucharás más retos de parte del Señor, pero yo te pido que esta noche, al volver a tu casa, vuelvas a la palabra y le digas: Señor, aquí estoy, como Elías, humillado delante de ti. Háblame, Señor, y Dios seguirá hablando contigo estos días. Pero tal vez hay alguien esta noche acá, y voy a hacerte una invitación, porque tal vez esta noche hay alguien acá que ha venido a la iglesia otras veces, que tienes ya tiempo de estar asistiendo tal vez, pero nunca has hecho una decisión personal por Jesucristo. ¿Escuchaste lo que te dije? No basta con venir a la iglesia. Ser evangélico no te salva, ser bautista no te salva, como no te salva ser católico, como no te salva ser de ninguna religión. Solo hay una persona que te puede salvar y se llama Jesucristo, y está aquí. Y es el tiempo de que te humilles delante de Él y le digas: Señor, yo he llevado hasta una doble vida. O tal vez dices: yo he intentado ser bueno, pero sigo fallando. Es que solo Jesucristo puede limpiarte y perdonarte y darte una nueva vida. Y tal vez has venido acá porque tu esposa viene acá. Tal vez has venido acá porque tu esposo viene acá. Tal vez has venido acá porque tus papás te han traído. Hoy es el día de que tomes una decisión definitiva de qué papel juega Dios en tu vida y le entregues tu vida a Jesucristo.
Y si hay alguien esta noche que desea entregar su vida a Jesucristo, yo quiero pedirle que me levante la mano y me diga: yo nunca he tomado esta decisión. Ore por mí, porque yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Y si esto es lo que Dios ha tratado contigo en estos días, levanta tu mano, permítenos orar por ti. ¿Habrá alguien esta noche? Levanta tu mano, porque deseamos orar por ti y bendecirte. ¿Habrá alguien? Esta es la oportunidad. Hazlo en este momento. Padre, y si hay alguien, tú le estás hablando y le seguirás hablando, y Señor, humíllalo hasta el punto de que caiga delante de la cruz, reconozca su pecado y entregue su vida a Jesucristo. Esa es obra de tu Espíritu, no nuestra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mis amados hermanos, de esta manera llegamos al final en esta noche. Mañana la invitación es para estar de regreso en la casa del Señor a las 10 de la mañana. Comenzamos nuestras actividades y luego no olvidemos, a las 7 de la noche volvemos para continuar con el mensaje de la palabra. Recuerden que habrá cuidado de niños mañana y acá podrá almorzar también en la casa del Señor. Que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana.